Ok, listo. Muy bien, ¿no? Iniciemos con todo eso. Igual tenemos bastante material para trabajar. En este momento estás visualizando qué pantalla. Yo estoy mirando, aquí dice programa de formación continua especializada. Esa es la pantalla que estoy Y, viendo. y ahí Finanzas tenemos. públicas. Finanzas. Perfecto, listo, muy bien. Estamos en la segunda unidad, que es ingreso y gasto público. De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ingreso y gasto público. Dentro de esta unidad temática nosotros estaremos revisando los siguientes contenidos, ¿sí? Cómo se clasifica el ingreso público, el sistema de impuestos y la forma de la imposición, la distribución y redistribución del ingreso y el crédito público. Entonces, ahí conoceremos un poquito acerca de cómo se maneja esta situación, ¿sí? Los principios e incidencias del sistema tributario en nuestro sistema económico, cómo se maneja el déficit y el exceso de los gravámenes, Ujú. la estructura y el crecimiento del gasto, cómo se solicita, cómo se agota, cómo se gestiona, los bienes públicos, meritorios y externalidades, y cómo se realiza el seguimiento a la producción pública y la política y la estructura del gasto público con función a la financiación del gasto. De eso es lo que estaríamos hablando. Entonces, la idea es que al final entendemos como la dinámica tanto del ingreso como del gasto, ¿sí? Serían estos dos lineamientos. Por ello, yo lo he dividido en dos, en la clasificación del ingreso público y en los ingresos corrientes, ¿sí? ¿El ingreso público qué es? El ingreso público corresponde a los ingresos que recibimos en los departamentos, los distritos, los municipios, ¿sí? También tenemos pues, distritos y municipios que están descentralizados, ¿no? Estos ingresos han sido determinados por la Asamblea o por el Consejo, de acuerdo con las limitaciones que establece la ley, ¿sí? Estos ingresos públicos se manifiestan como unas contribuciones que son voluntarias, han sido establecidas a través de nuestros marcos normativos y los podemos definir como ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Dentro de los que tenemos como ordinarios, ahorita los revisamos bien. En los ingresos corrientes tenemos ingresos que son tributarios y los que no son tributarios. ¿Cuáles son los ingresos corrientes? Son los que nosotros recibimos para poder administrar los recursos de la organización, ¿sí? Con eso es que trabajamos nosotros, ¿sí? Estos ingresos tributarios ya los conocemos, ¿sí? Son los gravámenes que tenemos acá a nombre de personas naturales o personas jurídicas. Mm, ¿Quiénes los imponen? Los imponen los departamentos, el municipio, el distrito, o con ocasión a qué? Con ocasión a la entidad que representan. ¿Para qué? Para atender los gastos de demanda y funcionamiento. O sea, ¿quién puede hacer lo que hace el Estado? ¿Quién se atreve a eso? ¿Va a cobrar por eso? Solamente lo hace el Estado. Entonces, digamos que ellos, ¿qué hacen? Pues nos cobran un tributo, esos tributos que son de origen tributario y no tributario, y con eso tenemos el sostenimiento. Hasta ahí todo está bien, ¿sí? Hasta ahí todo va bien. ¿Es necesario? Sí, claro. Generalmente quien impone esto es el Congreso, ¿sí? Estos ingresos tributarios y no tributarios es el Congreso, y realmente es el Congreso el que lo limita. También lo hacen las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales, que ellos pueden imponer tasas o impuestos o parafiscales. También pueden emitir ordenanzas o algunos acuerdos. ¿Sí? Entonces digamos que ellos son los que estarían en el proceso de legislar. ¿Sí? Ok, parte de lo que nosotros conocemos en nuestros elementos del impuesto. Usted es contador, ¿cierto, Eugenio? Ah, ya tenemos bienvenida, Jimena. Sí, sí, señor, el contador. Gracias. Buenas tardes, Jimena. Jimena, disculpe, ¿qué profesión tiene usted? Ok.
Dice, es administradora, perfecto, muy bien. Jimena, su apellido es, para actualizarle su nombre, por favor. Ah, ok, Jimena, gracias. Muy bien, entonces editemos acá, renombrar Jimena y Iragorri. Muy bien, estamos grabando. Bien. Ok, entonces, haciéndolo un poco más fácil, todos los impuestos tienen estos elementos a saber. Primero, el hecho generador. El hecho generador es es la acción que origina este tributo, ¿sí? El sujeto activo es el acreedor, ¿sí? Es decir, en este caso puede ser el departamento, el distrito o el municipio. Vamos a colocar acá el marcador. Marcador, Spotlight. Bien, el municipio. En el sujeto pasivo es el deudor, nosotros, que nosotros hacemos, estamos frente al ente territorial. La base gravable es la que corresponde a la medición del hecho grabado. Entonces nos dicen que la base gravable son 100.000, 200.000, 40 VT, ¿sí? Y finalmente la tarifa es la base, es el porcentaje sobre el cual nosotros vamos a aplicar a esa tasa gravable, ¿sí? Entonces, posiblemente nos podamos salvar si nosotros no estamos dentro de la base gravable, ¿sí? De eso se trata, ¿listo? Bien, ahora les comento algo con respecto a los principios de los impuestos. Las personas que nos gustan los impuestos, que entendemos un poquito acerca de los impuestos, revisamos un poquito acerca de los principios de ellos para que nosotros podamos derogarlos, ¿sí? La ley que precedía a la ley de crecimiento económico fue derogada por algunas personas que conociendo de ella se daban cuenta que no cumplieron el trámite para convertirse en ley. Entonces digamos que había unos vicios de normativa. Entonces, al tener vicios en esa normativa, fue derogada. Esta norma lo que hizo fue hacer un copiado y pegado de lo que teníamos anteriormente. Pero en todo caso, pues, se logró cumplir el objetivo. Muy bien, bienvenida Rosemary. Eh, el primer principio, la legalidad. No puede existir impuesto sin ley y dependiendo de la forma como esto haya sido aplicado, pues la ley va a continuar. Recuerden que los tributos se emiten a través del Congreso. El siguiente, en la neutralidad. En la neutralidad nosotros tenemos que los impuestos buscan que las decisiones económicas de los individuos se asignen, que no sea entorpecida, que no distorsione las decisiones económicas, que sea neutral, que facilite la aplicación, ¿sí? De igual manera que la simplicidad administrativa. Un impuesto tiene que ser fácil, de fácil regulación, ¿sí? Han habido muchos errores. No sé si ustedes recuerdan anteriormente teníamos un impuesto que era el impuesto a la renta, pero mire que hubo un presidente que es un más inteligente, buenísimo. Creo que fue Santos, ¿no? Estoy seguro que fue Santos. Resulta que el hombre disminuyó el impuesto de renta, lo bajó del 33 al 25%. Claro, pero creó otro que se llama el CRE por el 8%, incluso con una sobretasa que subió hasta el 9%. O sea, pues obviamente, ¿cómo así que simplicidad administrativa? Nos colocó dos impuestos. Entonces, ahí hay una dificultad. El otro, con respecto a la equidad. La equidad, pues lo que se espera en materia de impuestos es que yo vaya a tributar con base en lo que yo he ganado. ¿Sí? Si yo gano más, tributo más. Si gano menos, tributo menos. ¿Sí? Lamentablemente hay impuestos que no son equitativos, como por ejemplo el IVA. Si una persona nos está limpiando el vidrio del carro y esa persona compra una Coca-Cola en 2.500 pesos, él pagó IVA, yo también. Yo me gano un poquito más que el señor que limpia los vidrios. Entonces, eso no es equitativo.
El beneficio, es necesario ajustar los impuestos a los contribuyentes, los beneficios, la realización de obras. O sea, yo espero que a través del pago de impuestos yo tenga beneficios. En la capacidad de pago, los impuestos tienen que ser progresivos, tienen que gravar a quien más tiene cómo pagarlo. La obligatoriedad, todos estamos obligados, tenemos una obligación moral de pagarlo. Me parece que está bien, ¿sí? Lo que no nos sentimos cómodos es porque de pronto se lleva la plata a otras personas, ¿no? Pero me parece que está bien tributar. Igual es algo que hay que hacer, ¿sí? En la generalidad, esto debe cubrir a todas las personas, ¿sí? Y finalmente la eficiencia. Sí, hay impuestos que son súper eficientes. Por ejemplo, el gravamen del movimiento financiero. Eso es lo mejor. No nos damos cuenta. O sea, sacamos la plata y ya. Ahí nos quitaron la plata, ¿sí? Entonces, no hay un impuesto más efectivo que ese, ¿sí? Es lamentable, ¿sí? Que tengamos que de pronto depositar en uno como eso. Es lamentable en sí, yo lo digo, porque el gravamen del movimiento financiero no surgió como lo tenemos hoy, surgió fue con ocasión al evento de Armenia, del eje cafetero. Era el 2 por mil, era momentáneo. Después se convirtió en el 3 por mil para ayudarle a los bancos pobrecitos que estaban en crisis. Y luego se convirtió en el 4 por mil y aquí quedó perpetuo. Bien, listo. Entonces, con respecto eso es lo que tenía que comentarle a esos principios de los impuestos. Preguntas con respecto a los principios de impuestos, damas y caballeros, hasta ahora. Bien, listo. Yo no estoy en desacuerdo con pagar impuestos. Lo que no me gusta, al igual que todos ustedes, es que se nos lleven esa plática. Bien, listo. Entonces, vamos entonces con las otras partes, que es algunos aspectos tributarios. Con respecto a ellos encontramos exenciones, amnistías, acciones de cobro, intereses moratorios y algunos elementos de procedimiento tributario territorial. Les cuento un poquito acerca de ello. Primero, en las exenciones, escuchémoslo bien, el municipio puede otorgar exenciones tributarias por un plazo limitado, que no puede superar 10 años. Entonces, por decirle algo, una fábrica importante dentro de su empresa, dentro de su ciudad, se le puso las rodilleras y fue al consejo municipal y le dijo, vea, ayúdeme. Claro que sí lo puede hacer. Obviamente, esa no puede ser retroactiva, ¿sí? Pues bueno, es un elemento que se puede realizar, una extensión, por ejemplo, en ICA, en Industria y Comercio, eso es válido, ¿sí? Amnistías tributarias, yo generalmente resido en la ciudad de Cali, aquí hubo algo interesante, este año dieron unas amnistías, pero resulta que esas amnistías ya las quitaron. ¿Por qué las quitaron? Porque no eran, estaban prohibidas. Hay una sentencia, la sentencia 511 de 1996, donde la Corte Constitucional dice que se pueden autorizar las asambleas departamentales, los consejos distritales, los municipales, a iniciativa del gobernador y el alcalde, ¿sí? Pero por concepto de impuestos de los años correspondientes. No se puede extender a años anteriores. Y la situación fue que dieron una amnistía sobre todo lo que tenían anteriormente, sobre el impuesto como tal. No los intereses, sino el impuesto. Entonces, pues hubo muchas personas que aprovecharon. Yo no tenía deudas, pero bueno, sí conocí un par de personas muy cercanas que tenían deudas porque estaban dando incluso descuentos en el impuesto, imagínense ustedes. Descuentos en los intereses y descuentos en el impuesto. El papayazo que tenemos acá. Listo, las acciones de cobro. Ok, secretos para quienes no trabajan en el sector público y para quienes lo están, pues entender también que las acciones de cobro prescriben en el quinto año, ¿sí? Y una acción de cobro puede ser extendida durante más años si y solo si usted la puede interrumpir a través de una notificación del mandamiento de pago, ¿sí? O si le otorgó usted una facilidad de pago, ¿sí?
o usted admitió una solicitud de un concordato o definitivamente una declaración oficial de liquidación forzosa administrativa. Entonces, eso lo puede hacer así. Los intereses moratorios, ya ustedes saben, como los intereses están dados por la máxima tasa de usura de la superintendencia financiera, sobre ese nos iríamos. Ups, perdonen. Perdón, profe, una pregunta. Con respecto a lo de la sentencia, o sea que con ese decreto que hubo ahora para, para la emergencia, si no se hubiera condonado ese 20%, ¿había sido posible que él siguiera? Que la Corte Constitucional lo tumbó, como se dice vulgarmente, que se exoneraba el 20% de impuestos en comercio, en predial, pues en vehículos, pero el problema era que tenía el 20%, si hubiera sido solo la sanción y los intereses, ¿habría podido ser viable? Claro que sí, esa parte es viable, ¿sí? Porque es que él estaba... Recuerda que el problema aquí es que ellos están tomando parte del impuesto. O sea, el impuesto no lo puede condonar, no le puede dar una amnistía al impuesto. Esa fue la situación. ¿Es claro? Sí, gracias, profe. Con el mayor gusto. Tengo una empresa que ellos tienen aproximadamente unos 30 consorcios y ellos nunca habían presentado ICA de esos consorcios. Entonces, pues imagínate, no tenía sanción y pues lo que tenía que hacer era presentarlo. Y eso, mejor dicho, hicieron todos los papeles, los presentaron y lo presentaron en el banco. Y al siguiente día en el banco, y quería hacerlo otra persona, exactamente el 80%, quería hacerlo otra persona y dijeron que no, que ya no recibían nada. Y el banco ya no recibíamos. Sí, la verdad que sí fue muy, muy bueno. Aprovechó y le fue muy bien. Le fue bien. Como les digo, tengo una persona cercana que que hubiera querido de pronto hacerlo, pero pues no tenía la capacidad económica. Bien, bueno, como les indicaba, los intereses moratorios, trabajamos con tasas de usura prácticamente. Ok, quiero comentarles algo. Es muy probable que el próximo Perdón, año... profe, pero, perdón, ahorita salió un decreto donde ese interés hasta noviembre sería el interés corriente, ¿no? Ajá. No Es- recuerdo en este momento el número, pero hay un decreto que dice que los intereses en este momento ya no serían los de usura, sino que hay un decreto, es que no recuerdo el número, donde dice que hasta noviembre sería el interés, como se dice, normal, corriente. Sí, de hecho, hay algunos aspectos que han cambiado este año. Por ejemplo, en la seguridad social no nos cobran intereses, ¿sí? Y eso todo está amarrado al problema de salud pública que tenemos, ¿sí? Este año es atípico en ese sentido. Lo que les quería decir a ustedes es que lo más probable es que el próximo año se presenten exenciones, amnistías, porque no parece ser que las cosas estén bien. ¿De acuerdo? No soy un adivino, no tengo que ser muy inteligente, usted sabe que no soy muy brillante para decirle que el gobierno va a tener que hacer eso. ¿Estamos? Lo que sí les quiero decir es que el procedimiento tributario territorial tiene que estar acorde con los lineamientos del estatuto tributario. ¿Sí? Para todo, para la determinación, la discusión, el cobro, las devoluciones, el régimen sancionatorio, las multas, derechos, todo. Por esa razón es que tuvimos dificultades con esas exenciones perdón, con esas amnistías tributarias. ¿Sí? Lo más probable es que para el próximo año tengamos exenciones. Es lo más probable. Y pues desde luego que sí habrán amnistías, pero pues ya tendríamos que tener en cuenta este esa sentencia. Recuerde, la sentencia es la 511 de 1996, sentencia de la Corte Constitucional. ¿Sí? Bien, preguntas hasta acá.
¿Vamos bien? Ok, listo. Bien, entonces seguimos ahondando un poquito más. Tenemos la siguiente clasificación de los impuestos: impuestos directos, indirectos, no tributarios, tasas, multas, rentas contractuales, transferencias y contribuciones parafiscales. ¿Sí? Ejemplos de sus impuestos directos con los que subsiste el sector público. ¿Sí? Tenemos la renta, el impuesto a la riqueza, que generalmente ellos son de carácter progresivo. En los impuestos indirectos tenemos acá aquellos que consultan nuestra capacidad contributiva y generalmente recaen sobre el consumo. Tenemos algunos ingresos no tributarios. Esos ingresos no tributarios se clasifican en tasas y multas, en estos dos. ¿Sí? Las tasas las generamos por la prestación de servicios. Servicios técnicos, administrativos, publicitarios, domiciliarios, ¿sí? Por esta. Y las tasas no son un gravamen general, ¿sí? Bien, eso con respecto a las tasas. Las multas, pues la multa, eso se da con ocasión al incumplimiento de los mandatos legales. Eso es ocasional, es un ingreso no tributario. Y dentro de nuestras rentas contractuales, las rentas contractuales se dan por aquellos bienes en los cuales usted tiene una contratación o tiene un convenio firmado, ¿sí? Entonces, un ejemplo, no, yo tengo un local arrendado, tengo varios locales o espacios, listo, perfecto. Entonces, tengo un mercado, el mercado de la ciudad. Yo tengo unos locales ahí, perfecto. Entonces, esas serían mis rentas contractuales. Otro ingreso, un ingreso sería acá las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Unos recursos que se trasladan de un ente a otro para su operación generalmente. Como por ejemplo, los recursos que se trasladan a las cajas de compensación. Los recursos unas transferencias que realizo por pagos de de los subsidios en los servicios públicos básicos. ¿Sí? Se pueden dar por eso. ¿Sí? Y las transferencias, muchas de estas transferencias pueden estar condicionadas o no condicionadas, algunas pueden tener contrapartida, otras sin contrapartida y otras con contrapartida. ¿Sí? Listo. Y finalmente, pues tendríamos las obligaciones parafiscales. ¿Sí? Eh, las obligaciones parafiscales, como ya nosotros los conocemos, son obligatorias, se hacen de carácter general, con un beneficio, implican la existencia de un beneficio, una ventaja para nosotros como obligados, ¿sí? Ahora entraríamos en la parte de la distribución de este ingreso y la redistribución del mismo. ¿Para qué? Aquí vamos de pronto a ser tal vez un poquito críticos con respecto a lo que estamos recibiendo. El ingreso, yo tengo mucha tela para hablar acerca de esto, de la distribución y la redistribución del ingreso y del crédito público, pero no, sería hablar de política, sería hablar de política. Lo que nosotros esperamos es que el manejo, la administración y la ejecución de los recursos sirva para que todos estemos bien. Hay muchos modelos económicos en el mundo que no necesariamente son ni socialistas, ni comunistas, ni progresistas, ni capitalistas. Ninguno de ellos. Y son modelos en los cuales el dinero que se invierte lo vemos en impuestos, nosotros lo vemos retribuido en beneficio de las personas. ¿Sí? En todo caso, nosotros esperamos que en la tipología, estas tres tipologías de contribuciones parafiscales, nosotros tengamos como primera medida mejoras en qué, en toda la parte pública, ¿sí? En la colectividad, mejoras en la seguridad social, ¿sí? En tener beneficios, aunque la verdad les digo algo, Colombia tiene beneficios. El hecho que haya CISBEN es un beneficio, hay que reconocerlo, eso es un beneficio. Miren Estados Unidos,
Ustedes tal vez habrán escuchado algo llamado Obamacare. Obamacare es un seguro. Es un seguro para que las personas puedan acceder a la salud. Nosotros no necesitamos eso. Cualquier persona, un mendigo, una persona en la calle puede ir, vea, me siento mal, me fracturé y lo atienden. Eso allá no se ve. Entonces, digamos que en ese sentido estaría bien. Y nosotros tenemos también dentro de esas contribuciones parafiscales los pagos que se realizan a algunos entes de control y vigilancia, como superintendencias. Yo considero que es importante que se pague dinero a las superintendencias, a las contralorías, porque realmente la superintendencia y la contraloría es la que administra, la que audita esa plata. ¿Estamos? Si usted está en una entidad del sector solidario, del sector de superfinanciera, supervigilancia, superservicios, supertransportes, tienes que pagar esas contribuciones parafiscales y te van a estar controlando. Bien, ahora, tenemos otros ingresos compensados, contribuciones, dentro de las cuales tenemos fondos especiales de recursos de capital y de crédito, ¿sí? Esos son fondos que nos están creando para un servicio en particular. Podemos clasificarlo en ingresos corrientes, recursos de capital, ingresos para establecimientos públicos o contribuciones parafiscales. De aquí tenemos que partir los recursos de capital y los de crédito. ¿Qué son los recursos de capital? Recursos extraordinarios para operaciones contables, originados en operaciones contables y presupuestales. Es más que todo lo que nosotros manejamos en nuestra relación contable. Y los de crédito es ya la colocación de los recursos, ¿sí? A partir de ello, ya comenzamos a profundizar en esto, en la deuda territorial. La deuda territorial tiene unos lineamientos a los cuales tenemos que someternos: el ahorro operacional, el análisis del plan de desempeño, la amortización de la deuda, el entender la moratoria de los pagos y los intereses, el tratamiento del capital, capitalización de intereses y la condonación y el alivio de la deuda. Primero, vamos con el ahorro operacional. Todas las entidades públicas deben realizar un ahorro operacional, ¿sí? Están obligados en esto, ¿sí? Pero pues, complicado obligarlos en ese sentido. El ahorro operacional consiste en que los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento, es ingreso corriente menos gastos de funcionamiento menos transferencia. Eso es lo que te debería quedar, ¿sí? Ahora, tenemos también planes de desempeño. Un plan de desempeño es un programa de ajuste fiscal. El programa de ajuste fiscal se da cuando las cosas no están bien, ¿sí? Cuando el municipio tiene deficiencias entre el nivel de los intereses y el ahorro. Eso es como cualquier empresa. Y también tenemos la amortización de la deuda pública. Nuestro querido ministro Carrasquilla, que ya nos ha dicho como 2 veces este año, nos ha dicho que pronto se viene la reforma tributaria, ¿sí? Él endeudó a muchos municipios, ¿sí? Y muchos de ellos han iniciado ese plan de mejoramiento fiscal porque no han podido lograr la amortización de la deuda. Dentro de los términos de amortización de la deuda, ellos han tenido que realizar reprogramación de pagos y refinanciación. Muchas de estas reprogramación y refinanciación se han dado a través de tomar deudas que ellos ya tienen y volverlas una sola, ¿sí? O de capitalizar los intereses para ampliar más el tiempo. En todo caso, sí se ha presentado moratoria de los pagos de intereses. Pues obviamente el Estado, ¿qué es lo que prefiere? El Estado, como todas las empresas, prefiere pues pagar primero la nómina, los gastos principal, y posteriormente pues ya será lo de intereses, etcétera, ¿sí?
Capitalización de intereses pues se da cuando se nos presenta. Y lo que tiene que ver con condonación o alivio de la deuda, ¿esto realmente se da? Sí, sí se da, pero entre el Estado y los municipios. ¿De acuerdo? Entre el Estado y los municipios. Bien, hasta aquí cómo vamos. ¿Preguntas? Profe, hágame un favor, esa deuda de la que estamos hablando es el mismo servicio de la deuda que se conoce, Así es. Así es. ¿sí? Ah, listo. Muy bien. Esto aquí Y no me... para esas condonaciones, cuando hay servicio de la deuda con los municipios, pues me imagino que tendrá que cumplirse con algunos requisitos o tendrá que, pues sí, haber algo especial para que eso lo hagan, para la condonación de esas deudas, Claro que o sí. cómo se busca esa condonación, en qué casos. Generalmente la condonación de las deudas se da con municipios que tienen muchas dificultades. Digamos que municipios como los que tenemos en Chocó, algunos municipios que tenemos en Nariño, otros, o sea, municipios que tienen muchas dificultades, dentro de los que, digamos que los que se encuentran más apartados del centro del país. ¿Sí? Ellos han realizado la gestión y pues igual les han entregado esa condonación de las obligaciones. ¿Sí? Ahí es donde nosotros entramos en ese principio filosófico de la administración del gasto y los ingresos. De eso es lo que vamos a terminar hoy hablando. Muy bien, entonces para confirmar, sí, servicio a la deuda. Bien, ahora pasamos a la parte de los recursos del balance. Los recursos del balance es lo que nos queda, los ingresos del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. ¿Qué nos puede quedar ahí? ¿Sí? De eso nos pueden quedar unos excedentes financieros, ¿sí? Como consecuencia del cierre del año. Es como su utilidad, ¿sí? El sector privado, así es, sí. Posterior al cierre, la vigencia presupuestal del año anterior. Y posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Lo adicionamos al presupuesto en ejecución. Podemos hacer la cancelación de las reservas, o, en fin. Aquí también tenemos la venta de activos. Es una de las opciones que nosotros tenemos como un recurso del balance. Otra de las opciones, la recuperación de nuestra cartera vencida. ¿Sí? Muchos municipios pueden mejorar esta situación, muchísimos. Pero miren, hay municipios que generan, por ejemplo, el predial, lo sacan como por facturar, pero no se hace gestión. Yo he trabajado en la parte de gestión tributaria en algunos municipios y lamentablemente uno dice, ojalá me dejaran a mí hacer la gestión de cobre. Yo sí les cobro esa platica, ¿sí? Da bastante pesar, ¿sí? Pero eso lo tienen que hacer, es una obligación del municipio, esa recuperación de cartera. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, la cancelación de reservas, esa cancelación de reservas se da, ¿sí? Cuando los entes territoriales no ejecutan estas mismas. Entonces, si usted no las ejecuta, usted las va a perder. También tenemos unas reservas presupuestales. Estas reservas presupuestales tienen un propósito único y exclusivo y se tienen que cumplir. De lo contrario, pues también tendríamos la misma posibilidad de la cancelación de la reserva. Finalmente van a fenecer. Con respecto a los rendimientos financieros, sí, nosotros también tenemos posibilidad de tener algunos recursos colocados en el sistema financiero y por parte de eso también tendríamos algunos ingresos. Y también tendríamos algunas donaciones que en algunas ocasiones nos puede entregar el Estado o algún particular. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, damas y caballeros? O sea que todo eso hace parte de lo que se conocen como recursos de capital, pues. Los Correcto. recursos del balance, la cancelación de reservas, la venta de activos, todas esas situaciones que se presentan prácticamente al cierre de la vigencia fiscal, incluidos los recursos del crédito cuando hay necesidad de solicitarlos a la banca nacional.
Así es, muchísimas gracias. No lo puedo haber dicho mejor. Muy bien. Como toda situación podemos tener un déficit o podemos tener un exceso, ¿sí? Ese déficit o ese exceso se puede dar, como en toda empresa, cuando comparamos lo que recibimos y lo que está saliendo en nuestra caja, ¿sí? En esto tenemos nosotros que estar revisando nuestras rentas propias y nuestros recursos de capital. Recordemos, por favor, que nuestras rentas propias están constituidas por esos ingresos de los establecimientos públicos, por la venta de bienes o servicios propios de las actividades económicas. Aquí no puedo incluir las transferencias, ¿no? No. Y en los recursos de capital son los recursos de crédito con vencimiento no mayor a un año. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del tema del servicio a la deuda. ¿Sí? De igual manera tenemos la estructura y el crecimiento del gasto. Tenemos una producción pública. ¿Qué es lo que yo espero con respecto al gasto? Yo tengo que clasificar el gasto según el impacto económico y según el propósito del gasto. ¿Sí? En todo caso, para mí lo más importante sería el propósito del gasto. Porque independiente, digamos en este momento, ¿cuál es el impacto económico de atender esta situación pública? Puede que sea muy alto, pero lo que tenemos que atender nosotros ahorita mismo es el propósito del gasto. En ese momento, Colombia es uno de los países que mayor número de contagios tiene a nivel mundial. Es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de contagios, de acuerdo con las cifras de la Universidad de Hopkins, después de Argentina en Latinoamérica, después de Argentina, sin contar a Brasil. ¿De acuerdo? Sería Brasil, Argentina, Colombia. Y a nivel internacional estamos un poquito por debajo de España. ¿Sí? Entonces la cuestión ahí es cómo se administrarían esas situaciones. ¿Sí? A la final, lo que buscamos es proteger al pueblo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Bien. Hablemos un poco acerca de la finalidad del gasto. ¿Ustedes qué me pueden decir acerca de la finalidad del gasto? Damas y caballeros. Pues prácticamente en cuanto a gastos públicos, pues entran a atender lo que se entiende como gastos de funcionamiento, en cuanto a servicios personales, gastos generales y inversión social, los gastos de inversión social que pues prácticamente están respaldados por un gran porcentaje por el Sistema General de Participaciones. Correcto. En la siguiente unidad estaremos hablando bastante del Sistema General de Participaciones. ¿Qué más nos pueden comentar acerca de la financiación del gasto? ¿Cómo se puede obtener? Profe, pues para financiar los gastos se debe tener en cuenta también los recursos propios, ¿no? Sí, No solo transferencias, sino todo lo que se pueda recaudar, pues por los impuestos sobre todo y la sobretasa, la gasolina, impuesto predial, hablando en lo territorial. exacto, exacto. En lo territorial y en lo nacional, ¿de dónde vienen los recursos que tenemos a nivel nacional? Pues de la renta, el impuesto a la renta. ¿Cuáles son los ingresos más importantes a nivel, a la renta, ¿cierto? Perfecto. El IVA. Ok. El IVA, Nuestros impuestos, ¿cierto? sí, señor. Muy bien. Bueno, les cuento algo. En el año 2013, Hay unos que eh, tienen el carácter de ser nacionales y otros territoriales. correcto, correcto, sí. En el año 2013, el 20% de los ingresos nacionales correspondían a la actividad petrolera. Imagínense, el 20%. Piensen en su casa.
Digamos que ustedes viven con $1.000.000. ¿Sí? Supongamos. Y en este ejercicio de ese $1.000.000, a ustedes le impactan ese 20%. Resulta que durante el año 2015 y 2016, con toda esta crisis internacionales, pues, decayó esto. Es más, yo lo decía por broma, pero igual sería chévere. Había el barril de petróleo estaba como a $2. Yo quería tener un barril de petróleo en la casa, solo por decir que tenía un barril de petróleo. Ojalá me lo vendieran en barril, ¿no? Pero no me lo venden en barril. Pero pues qué rico decir tengo un barril de petróleo, pues que eso estaba regalado. Y hoy en día los precios no están bien. Entonces digamos que tenemos una dificultad con la financiación del gasto. Tenemos que, y eso es algo en lo que ha estado trabajando el país de forma lenta, pero lo ha estado trabajando. Eso es parte de la financiación del gasto. Profe, pero eso directamente afecta más lo que tiene que ver con la financiación de los proyectos por el Sistema General de Regalías. Es un componente apenas. Lo que sucede es que una de las empresas públicas que le genera ese 20% de participación sobre el ingreso es Ecopetrol. Y si a Ecopetrol le va mal, al país le va mal. Ahí le va mal. ¿Sí? Entonces, y la situación ahí compleja es que nosotros tenemos a la Comisión Económica para América Latina, a la CEPAL, diciendo que nosotros tenemos que mejorar toda la administración de nuestros recursos públicos. Disminuir los gastos, aumentar los ingresos, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes formas de realizar esto. Tenemos muchos contextos internacionales con los cuales compararnos. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del país tiene una relación muy directa con los ingresos del Estado, pero debería ser así. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Suiza, Noruega, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Japón, Austria, Suecia, tienen un buen desempeño en ese sentido, es decir, tienen un alto ingreso de PIB per cápita, ¿sí? El Producto Interno Bruto por persona, y el gasto público también es muy alto. Pero, por ejemplo, países como Colombia tiene bajo, o sea, está por fuera de la línea. Entonces, ejemplos de países que tienen un alto per cápita y un bajo gasto público. Corea del Sur, pero es socialista. ¿Estamos? Hay diferentes modelos económicos que hay que analizar. En todo caso, esta decisión va mucho más allá de una política económica. En nuestra próxima sesión hablaremos un poco acerca del sistema de gestión de participaciones y nuestra actitud del país frente o sea, no estamos hablando ni de socialismo, ni de capitalismo, nada de eso, sino de la administración de estos gastos, de esto. ¿Sí? ¿Y cómo lo administramos esto? Disculpe, lo que pasa es que en el caso de las finanzas públicas territoriales está visto de que, digámoslo así, los municipios son muy malos administradores de impuestos, en el sentido de que es más el impuesto que prescribe que el que se recauda. Entonces, a pesar de que existen las herramientas y las normas por medio del cual pues, el gobierno nacional busca evitar que haya prescripción en cuanto a estos impuestos, hablo del nivel territorial, en los municipios no se aplican porque muchas veces tienen un componente político. Entonces, pues a pesar de que el gobierno nacional reglamenta todo lo que tiene que ver pues con la parte de prescripción, los municipios somos muy malos administradores en cuanto a los impuestos porque es poco lo que se habla de
generalmente se habla del recaudo que se ha hecho, ¿sí? O que se genera en una vigencia fiscal, pero poco se habla del recaudo potencial, ¿sí? Más se debería tener en cuenta el recaudo potencial que el mismo recaudo efectivo que se hace, porque yo creo que el recaudo no llega ni al 20% del recaudo potencial. Es correcto. Y lamentablemente, como se los comentaba anteriormente, eso no lo delegan. Claro. He trabajado con un par de municipios, espero que el próximo año trabaje ya con municipios de categoría 1. He estado trabajando con municipios de categoría 2, 3 y 4. Y lo que hemos intentado es buscar mejorar el estatuto tributario de ellos. Pero solamente podemos llegar hasta ahí, hasta la mejora de su estatuto tributario. Lamentablemente, se me hace agua a la boca. Ojalá me dijeran: Giovanni, venga, coloque su equipo de trabajo acá para que me realice la gestión de cobro. Duele mucho porque incluso ahí en ocasiones hacen consignaciones y las consignaciones quedan en el aire, ¿sí? Tiene que ser que la persona realice la consignación y lleve el documento hasta la alcaldía para que la alcaldía realmente se dé cuenta que les han pagado. Es una situación que en verdad tenemos que mejorar. En todo caso, nuestro país tiene que ir en función de eso, del mejoramiento de las finanzas públicas a través de una gestión de cobro apropiada, eficiente, ¿sí? Yo creo que muchas de las personas no pagamos, no es porque no queramos, a veces es porque no nos damos cuenta. ¿En verdad es así? ¿O no les ha pasado a ustedes con la tarjeta de crédito? Es correcto, partidas conciliatorias. ¿Sí? Profe, pero es que lo que uno ve en los municipios es que ya la gente maneja mucho el término de la prescripción. Entonces, la gente ya sabe que lo único que le pueden cobrar son los últimos 5 años. Entonces, si por casualidad necesitan vender alguno de sus bienes, entonces es que ya van y pagan los últimos 5 años. De resto, la administración, como somos muy pasivos en esas situaciones, estamos permitiendo, como se dice, la prescripción de esos impuestos e igualmente pues existen normas como la ley 1066 que hablan todo lo relacionado con la normalización en materia de cartera pública, pero pues eso se aplica muy poco en el nivel territorial. Le comento pues por el componente político que tiene, porque a ningún alcalde le beneficia de que yo vaya a hacer un cobro coactivo de impuesto predial o de industria y comercio, sabiendo que después me van a castigar en la SUB. Así es, tiene toda la razón. Muy bien. Profe, pero en estos momentos la ley 1819, la del 2016, perdón, ella establece unos parámetros o da unas indicaciones donde se puede ya generar procesos para evitar esas prescripciones, ¿no? Así Por es. ejemplo, ya no la causación, sino directamente dejar que eso, que ya hacer un proceso, o sea, se hace ya la facturación, quedaría es como una factura y se crea la cuenta, queda la cuenta por pagar. O sea, son procesos, sino que debe los municipios establecer su proceso de cobro coactivo Ese es para el, estar, como se dice, reviviendo cada 5 años ese tema y no dejar la prescripción como ha venido sucediendo. es correcto. Muy bien. Rosemary, por favor, me indica su apellido. Ortega. Ortega. Muy bien. A mí me parece interesante lo que aporta la compañera con el tema de la facturación. Si en realidad se utilizara el sistema de facturación tanto en impuesto predial como en industria y comercio, pues sí se podría evitar que prescribieran, como se dice, muchos impuestos. Entonces, esa es otra herramienta que se tiene, pero que muchas veces no se utiliza tampoco. Entonces, las herramientas existen, pero no las
utilizamos o no las ponemos en práctica. Así es, lamentablemente nos hemos quedado cortos en eso. Bueno, les agradezco mucho, me voy a despedir antes que me saquen porque aquí llega el tiempo y no me da la oportunidad de despedirme. Ha sido para mí un espacio muy agradable haber compartido con ustedes, el señor Francisco Vargas, John Enio Aldana y la señora Rosemary Ortega y los demás.